Jefferson, tú eres humilde, Soy sencillo. sencillo, pero piensas que en algún momento perdiste la sencillez. En algún momento perdí la humildad. Tu talento no puedes trabajarlo solo. No es posible. Que es hermoso ganar una medalla olímpica, pero es mucho más maravilloso cuando ves que alguien más lo logra. Y en mi caso, en Atlanta, en esos últimos segundos que tú dices cuando ya estaba dolorido, cansado, agotado, que ya me dolía todo y ya no tenía más energía, ya no tenía más reserva de combustible emocional para seguir soportando, en ese instante recordaba la canción "No tengo nada más que ofrecerte que mi esfuerzo". Y tú sonriendo has dicho mi nombre. La canción Pescador de Hombres. Hay una señora que está llorando y dice que increíble, Jefferson, su segunda medalla olímpica, y al lado de ella existe un niño. Y el niño llorando, viendo la emoción de la madre, le dice: mamá, te juro que yo un día voy a ganar una medalla como esa para regalarte. Pasa 17 años, Daniel Pintado, campeón olímpico. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es el día de los días más felices que he tenido en mi vida. Creo que es una trayectoria que hemos llevado ya más de 50 podcasts y para esta edición especial les tengo un invitado increíble, un ecuatoriano que inspira, impacta, motiva. No le voy a presentar porque se va a presentar, pero quiero decirles que hoy nos acompaña Jefferson Pérez. Jefferson, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Extremadamente agradecido, querido Santi, feliz porque yo creo que la vida, la oportunidad que uno tiene de empezar a conocer personas momento tras momento, sus historias tras de ellos, uno se da cuenta lo hermoso y lo maravilloso que es la vida, que hay ocasiones las cosas tan difíciles, tan complicadas, pero escuchar historias que inspiren a uno le llena de mucho orgullo, así que felicitaciones y tener la suerte y la fortuna de haberte conocido. Amigo, yo quisiera que... Te cuento algo. Hicimos una pequeña encuesta. Yo decía, ¿quién no le va a conocer a Jefferson Pérez? O sea, ¿habrá alguien que no conozca en el país, un ecuatoriano? Y me dijeron, capaz los niños no le conocen. Hicimos una encuesta pequeña y la generación de 10 para abajo no te conoce, o te conocen muy poquitos niños. Y los de 15 para abajo igual te conoce un 50%. A esos niños que en algún momento van a ver este podcast, o esos adolescentes, preadolescentes que van a ver este podcast, y que capaz no te conocen, quiero que te presentes a ellos, al mundo, en 45 segundos, ¿quién es Jefferson Pérez? A esa cámara. Bueno, comentarles un niño inquieto, extremadamente creativo, que sus paseos eran recorriendo las calles de una ciudad, que sus momentos de diversión era apoyando a sus padres y que a temprana edad me quedé huérfano de padre. Y cuando en ese momento, cuando me quedé huérfano de padre, hubo una mujer que se transformó en un felino para proteger a sus hijos. Y sus hijos crecieron protegidas de este ser maravilloso, ¿no? Y al final, cuando las cosas empezaron a pasar y los hijos empezaron a crecer, ella ahora descansa. Ella es mi madre. Entonces, ustedes cuando estás con sueños, con metas, siempre piensa en que tus padres son aquellas personas que van a hacer todo lo necesario para que tú salgas adelante. Y yo no soy más que, hay un monumento aquí en Quito, ¿no? En el Parque La Carolina, que me hicieron, porque fui deportista y tomé la decisión de estudiar. Y la frase en el monumento dice: esta es la historia de un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor. Es eso. Soy un niño que me esforcé al máximo para entendiendo que el talento hay que trabajarlo. O sea, tu historia es realmente conmovedora. Se me va, o sea, me viene algo cuando cuentas estas cosas. Me encanta tu historia. Eh, ¿Qué tan difícil o cómo puede escaparse? Justo te comentaba de que estuvo en este podcast Millán Ludueña y él comentaba mucho de cómo él pudo escaparse de venir de los suburbios de Guayaquil y poder él escaparse para estar ahora donde está. Para ti, ¿qué tan difícil fue escapar de la pobreza, ¿no? Y ahora estar donde tú estás.
Hay una frase que me encanta. ¿Has visto la película Hulk? Me parece que es en la versión con Avengers. Él dice, tengo un secreto, que siempre estoy enojado, sino más bien ahora lo que hago es controlar. Yo nunca me he escapado, siempre he estado ahí. Solo que hay ocasiones que acepto mis nuevos roles, mis nuevas responsabilidades. Entonces me puedes ver probablemente el día de mañana llegar a un carro bonito, pasado mañana estar cogiendo el bus, después estar caminando, cogiendo un taxi o ir al mercado de Santa Clara. Entonces, asumir los roles. Lo que sí es, en esos nuevos roles, asumes las nuevas responsabilidades. Y la nueva responsabilidad te dice, oye, tienes una meta, te doy estudios, estudiaste, ahora hay que demostrar pues, el estudio. Oye, Diosito de manera generosa te dio elementos materiales, ahora hay que ser recíproco con la sociedad. Entonces, en mi caso, más bien nunca me he escapado, siempre he estado ahí. Esas raíces siempre estuvieron pegadas a lo más profundo de esa tierra, pero los frutos son los que hay ocasiones que van a los jóvenes, hay ocasiones los frutos del conocimiento, de la información, van a las instituciones, a las empresas. Entonces ahí hay una transferencia. Pero esas raíces siempre están ahí adentro, así. Por eso digo a veces, yo soy un cholito, hijo de puta. Así. Jeff, los niños que están ahora, ¿no? Que están en este tema de la pobreza, en el campo, en el caso de la sierra, en los suburbios, en el caso de, por ejemplo, Guayaquil, ¿cómo les das una luz, una esperanza para que pueda pasar un nuevo fenómeno, un nuevo efecto de Jefferson Pérez o hayan más Jefferson Pérez en el país? Es muy complicado. Y me hago entender. Hace un par de semanas me reuní con unos empresarios y me hicieron una propuesta. Vamos a ir a identificar en lugares conflictivamente sociales o socialmente conflictivos, identificar a chicos que tengan talentos para jugar fútbol, para correr, para hacer natación, para deportes de combate. Y lo que vamos a hacer, Jefferson, es ponerle un entrenador para que le preparen a ese chico y llegue a ser el mejor del mundo. Le dije, me parece genial. Solo tengo un pequeño comentario. ¿Y ya resolviste su problema del estómago? Porque tienen que comer. ¿Y ya resolviste su problema de pensar? Porque tienen que analizar. ¿Y ya resolviste el problema de sus padres? Porque seguramente su padre no tiene trabajo. Entonces, sí quiero correr, claro, pero primero tengo que resolver Claro. aquí. Entonces, es muy complicado, sobre todo cuando no existe una política, no solo de gobierno, sino una política social de toda la ciudadanía. Tú saliste así, pero ¿y por qué no se puede? O sea, ¿qué tuviste tú que nos podrías transmitir a las nuevas generaciones que digan, o sea, puedo lograr con hambre, con todas las carencias que tengo? ¿Cómo lo lograste? Y esa es la segunda parte de la respuesta. Frente a todo eso que es muy difícil esperar la estructura orgánica, hay una cosa que yo siempre he pensado. Los momentos de crisis, siempre busca ayuda. Busca ayuda. Pero para buscar ayuda tienes que golpear la puerta y no esperes que la primera puerta te abra. No, no lo esperes. Pero cuando se abre una puerta, no te va a resolver el problema. Van a llegar unos ángeles que lo que hacen es crear instrumentos para que con tu esfuerzo lo conviertas en una oportunidad para salir adelante. Entonces, de este momento de crisis, golpea puertas, los ángeles vendrán, te darán instrumentos y finalmente podrás convertir en una oportunidad. Pero si no pides apoyo, si no pides ayuda, y sé específico, te voy a comentar algo. Uno de los problemas que a veces tienen los deportistas es, dicen, necesitamos apoyo para seguir preparándonos. Listo, te apoyo. Necesito uniformes durante el año que son 3 pares de zapatos, 2 uniformes de competencia para irme a competir en tal lugar. Ah, perfecto. Ya sé que necesitas. Entonces, cuando vas a pedir apoyo, cuando vas a pedir ayuda, ten claridad qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Y esperemos que los ángeles puedan actuar a través de las personas que existimos, ¿no? Y finalmente se te convierta en un instrumento para superarte. Pero ojo,
no te van a resolver los problemas. Lo que te van a dar son herramientas, instrumentos para que con tu esfuerzo salgas adelante. Bueno, a nosotros, a Bogati, nos han venido muchos deportistas, hemos apoyado, nos han pedido pasajes de avión para con las producciones internacionales. Obviamente quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero no dan los recursos, ¿no? Para tampoco ayudar a todo el mundo. Pero claro, nosotros quisiéramos ayudar también y decir, esa persona que ayudamos y fue mal ahorita está acá, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes esa capacidad de identificar y decir, bueno, yo le voy a apoyar a esta persona porque él va a llegar lejos, o cómo vas haciendo ese proceso. Mira, te comenté algo antes de empezar el podcast. Hay ocasiones que tú puedes apoyar directamente a una persona. Sin embargo, te comento, en el año 2008 yo estuve compitiendo en China y estaban transmitiendo la competencia aquí a Ecuador. Y en Cuenca decidieron poner una pantalla gigante porque por el cambio de uso horario era la madrugada, ¿no? Para que vean la competencia a toda la ciudadanía. En el Coliseo, frío, helado. Entonces muchos padres fueron con los hijos. Y me cuentan que yo llego en segundo lugar y la gente empieza a llorar, se emociona y momento que me ponen la medalla, hay una señora que está llorando, dice que increíble, Jefferson su segunda medalla olímpica y al lado de ella existe un niño. Y el niño llorando, viendo la emoción de la madre, le dice, mamá, te juro que yo un día voy a ganar una medalla como esa para regalarte. Pasa 17 años, Daniel Pintado, campeón olímpico. A Daniel Pintado yo no le auspicié, no le entrené, no soy médico, no soy su psicólogo, no soy su masajista, pero quizás sembré, sin darme cuenta, una semillita de querer intentarlo. Entonces hay chicos que sí, se puede apoyar directamente a través de nuestra fundación, te comenté la historia del médico, pero hay otras ocasiones en que es nuestra energía que irradia, que puedes convertirte en esa semilla para que otros puedan intentarlo. Entonces, sí, hay muchos chicos, o sea, darte una lista de chicos talentosísimos va a ser bastante larga, pero si quieres apoyarnos a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, ya tenemos nuestro primer aliado estratégico. Bogati nos va a apoyar para estar apoyando a otros deportistas. Siempre apoyamos al deporte y no solamente el deporte, sino a todas las disciplinas que puedan haber. Bueno, yo te quiero contar un poquito de mi historia, de mi anécdota, y justo habíamos comentado antes, creo que, y no creo, estoy seguro que antes del 2000, del 96, yo tenía 8 o 9 años, y yo vi, o sea, vi, escuché, lloré cuando la persona que hizo la narración, no me acuerdo el nombre de la persona que fue. Vito Muñoz. Sí, justo ese día nació un primo mío, mi tía se fue a dar a luz. No me digas que le pusieron Jefferson de nombre, pobre guagua. No. Ay, No qué le bueno, pusieron. qué bueno. Primero nació y después ganaste la medalla. Y ya tenían el nombre pensado. Entonces, ¿qué te quería comentar? Es que yo siento que ese fue un antes y un después de los ecuatorianos. Porque, créeme, no solamente inspiras en las disciplinas deportivas, sino yo me inspiré porque tú dices, ¿qué onda Ecuador, un país tan pequeño que se gane su primera medalla olímpica? O sea, que el ecuatoriano sí puede lograr cosas grandes. Yo soñaba en ese tiempo, yo sabía del KFC, estoy terminando un libro donde cuento la historia y decía, algún día yo voy a tener un KFC, pero no un KFC como una tienda, sino algo tan grande como un KFC que esté en cada rincón del mundo. Y eso tú lograste con esa hazaña que hiciste. Entonces, ¿a cuántas personas lograste inspirar? Y yo soy de la generación donde justo te escuchamos, o sea, entre los 9 y 20 años capaz somos los que, personas que cambian y están cambiando el país. Entonces yo, a nombre de todas esas personas, te quiero agradecer por esa inspiración, por ese impacto que diste al país y cómo sigues impactando, ¿no? No, agradecerte, Santi, por esas palabras tan generosas y básicamente comentarles a los amigos. Cuando uno nace viene ligero. No vienes ni con carros, ni con ropa incluso, ni con nada. Pero la vida es tan generosa que te presta a través del talento y a través de tu trabajo, te presta una serie de cosas, posiblemente tangibles. Pero para irte de este mundo, otra vez necesitas irte ligero, porque no te vas con todo lo que creaste. Con lo único que se queda tu familia es con la credibilidad,
con el buen nombre y con el prestigio. Eso puedes heredar principalmente a tus futuras generaciones. Y claro, dentro de eso es como necesito dejar pagando la deuda de todo lo que me prestó la vida durante todos esos años. Y lo que me acabas de comentar, o sea, para mí es tan hermoso porque es como, acabo de hacer un abonito a todo lo que la vida me regaló, o toda la vida me prestó, y acabo de hacer un abono y tengo que seguir pagando, ¿no? Porque tengo que irme ligero de aquí. Me encanta. Jep, ¿tú algún momento te visualizaste siendo campeón mundial, tener una medalla olímpica? O sea, ¿tú pensaste eso, decretaste cuando estabas pequeño o cuando estabas cerca de la carrera? ¿Cómo fue esa parte, esa historia? Voy a intentar comentarte brevemente. Cuando yo era niño, mi padre era militar y una de las cosas que siempre mi padre decía, viendo los vuelos, los aviones, tú tienes que ser piloto y tú tienes que conquistar los cielos. Tienes que saber volar en aviones de combate, conquistar los cielos. Lamentablemente mi padre falleció cuando yo era muy niño y me quedé sin ese apoyo tanto económico como moral. Cuando viene el tema del deporte, encuentro que a través del deporte puedo desarrollar la energía de un niño de la calle, un niño de la calle. Encuentra esa actividad, empieza a canalizar su energía. Y cuando viene Juegos Olímpicos, entendiendo ya el concepto de Juegos Olímpicos, no pensaba en ganar o perder. Pensaba en dar la vida para trascender, en poder ofrecer mucho más allá de medalla, en poder ofrecer mucho más allá de una ubicación. Y cuando das la vida para trascender, ofrecerle a alguien. En algunos casos decides graduarte para ofrecerle el título a tu mamá, a tu papá. En otro caso, decides esforzarte para tener un buen trabajo y ofrecerle a tu esposa, a tus hijos. Pero cuando tienes la suerte y la fortuna de que dices, oye, todo mi esfuerzo te ofrezco a ti, a ese ser supremo que me dio el talento y que tengo que pagarle la deuda a él. Eso es lo que me pasó. Entonces, después de eso en la vida me permitió eso entender. Cuando algunas personas me dicen, oye, vamos a hacer un negocio, yo encantado, por supuesto. ¿Cuál es la función social del negocio? Entonces, Siempre le ves el propósito también. o sea, a mí cuando me haces una propuesta financiera, ahí se quedó el negocio. Ya. O sea, Siempre ves qué impacto da la sociedad. ¿cómo va a ser la reciprocidad, la devolución a la ciudadanía? Y el otro tema financiero, sí, sí, es mucho mejor cuando estás feliz y tienes papita en la mesa. Es mucho mejor, ¿no? Pero intentar encontrar eso, ¿no? La reciprocidad a la ciudad. Cuando tú estabas ya llegando a la meta, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Me va a alcanzar alguien atrás? ¿Tenías ansiedad ya por llegar? ¿Qué pasaba en esos momentos finales? Oye, a ver, durante todo el recorrido vas teniendo muchos cálculos matemáticos y luego cuando empieza a llegar el cansancio y el agotamiento, ya no son cálculos matemáticos, sino reacciones que uno haya puesto en el subconsciente, análisis de emociones, por qué estás aquí, para qué estás aquí. Y hay una última franja, que es esa conexión espiritual. ¿Por qué de la existencia? Cuando competía muchos, la meditación te lleva a tratar de entender la existencia, tratar de entender, es muy difícil entenderla. Y por eso cuando escucho a mucha gente que hace meditación y dice, oye, esto es una cosa increíble, les comprendo perfectamente, porque solo ese espacio tan pequeñito que es al final, que es lo último, pero que te da propósito real de la vida, propósito real. Y en mi caso, en Atlanta, en esos últimos segundos que tú dices, cuando ya estaba dolorido, cansado, agotado, que ya me dolía todo, ya había pensado en mi mamá, había pensado en la muerte de mi papá, había pensado que mi amigo, mi mejor amigo había fallecido, pensaba en las calles de Cuenca y ya no tenía más energía, ya no tenía más reserva de combustible emocional para seguir soportando. En ese instante, recordaba la canción, no tengo nada más que ofrecerte que mi esfuerzo. Y tú sonriendo has dicho mi nombre. La canción Pescador de Hombres. Eso es lo que se escuchaba en ese pequeño tramito. Ofrecerle a un ser supremo todo el esfuerzo. Llegaste a la meta y le dijiste, lo logré.
dedicaste a alguien? Bueno, aparte de ser supremo, tu familia, tu mami. Sobre todo, yo creo que los que más sufren son los que están a tu lado, ¿no? Son tus trasnochadas, tu esfuerzo, tu estrés, tu cansancio, tu agotamiento, tus emociones, tus tristezas, tus lágrimas. Y creo que ellos sienten mucho más, incluso mucho más que la misma persona. Sufren más, lloran más y se emocionan más. ¿Cómo? O sea, tengo tantas preguntas, pero, por ejemplo, ¿cómo hiciste cuando te diste cuenta, cuando aterrizaste, dijiste, ¿qué hice? O sea, porque cambiaste la mentalidad del país, del chip, de la gente. ¿Te diste cuenta inmediato? ¿Fue después? Ah, son momentos complicados, súper complicados, porque te había mencionado que entregar todo tu espíritu y todo tu esfuerzo y todo tu cuerpo para ese momento. Pero hay un problemita en ese proyecto. A veces las personas no planeamos o no planificamos qué pasa si sucede. ¿Qué pasa cuando estés llegando al 20º país o al 30º país con tu marca? ¿Qué pasa? Me pongo a pensar en que quiero llegar y quiero facturar y quiero estar ahí, pero ¿qué va a pasar contigo? Eh, ¿Vas aún a estar en el parque de la Carolina chupándote un helado tranquilamente? ¿Qué pasa? Y eso no lo planeé. Entonces, cuando yo regresé de Juegos Olímpicos, que no lo había planeado nada después de la competencia, la gente, el cariño, el afecto, y yo no estaba con una inteligencia emocional lo suficientemente desarrollado para entenderlo. Y eso les digo a las personas. Está bien que planifiques, esfuérzate, trabaja, arma un gran equipo, busca los objetivos, las metas, pero trata de pensarle en el más allá. ¿Qué pasa si sí sucede? No solo qué pasa si me resbalo, qué pasa si me quedo en la mitad del río. No, no. Piensa con el que sí sucede, pero no en la forma matemática financiera. En ti, en ti. ¿Qué pasa contigo? Y ahí es cuando aprendí a prueba y error y a golpes duros que tenía que mantener un poco más tranquilidad. Y justo, en todos los entrevistas, podcasts, siempre se habla solo del éxito, ¿no es cierto? Ahorita estamos hablando un poquito de tal vez errores, fracasos que tú tuviste. ¿Qué te enseñó esa experiencia? Hay una frase que yo escucho a las personas que dicen, uno gana más perdiendo que ganando. Entonces, esto es un llamado a las universidades, háganlas ya las universidades de perdedores, porque seguramente vamos a tener más gente. No, no es así. Eso no es así. Yo creo que el tropezarse y la enseñanza, si no la corregimos, se queda en eso, en ese error, en esa preocupación. Entonces, la sabiduría de las personas está en tratar de ese error corregir y no quedarnos ahí, sino cómo corrijo, a qué personas puedo pedir ayuda para poder corregir. Y en ese sentido he tenido muchísimas enseñanzas. Yo creo que ¿Qué es la lo que más te vida es... afectó? O sea, ¿qué dijiste? Aquí la cagué por esto. O sea, no supe manejar esta situación. Yo creo que la parte de tiempos, principalmente. Aún quiero entrar a estudiar el saber decir no. A veces las personas, especialmente los latinos, siempre estamos como muy comprometidos y siempre a todo queremos decir sí, sí, sí. Y luego te das cuenta y no alcanzas, no avanzas. Entonces, es de sabios aprender a decir no. Yo aún no aprendo eso. Ya. Cuando llegaste al país, todo el mundo te reconoció. Debe ser un impacto bien fuerte, ¿no? Porque básicamente sales de que nadie te conoce a que todo el mundo te conoció en ese instante. ¿Cómo manejaste la fama? ¿Cómo manejaste las marcas que seguramente se te acercaron? Obviamente eran muchas personas oportunistas y de todo me imagino que te pasó en esa época. Te voy a resumir esto, los dos lados. Entonces, yo regresaba a Ecuador y luego iba a un restaurante y le decía, disculpa, ¿me das la cuenta? Y me decían, no, no te preocupes, pero fírmame la pared. Bueno, gracias, ¿no? Y luego tomaba un taxi y el señor, disculpa, ¿cuánto le debo? No, no te preocupes, en esa época no eran celulares, no, pero fírmame aquí un papelito. Entonces yo como que, wow, ¿no? El lado lindo, el lado bonito, el cariño de la gente, el afecto de la gente. Pero el otro lado, la saturación,
de espacios, ¿no? Entonces estaba con mi familia comiendo en un lugar y luego aparecía un número bastante importante de personas que me pedían, oye, ¿puedes pararte para tomarnos una foto? Y cuando yo estaba con la Con la cuchara, con la cuchara en la ceremonia. boca. Entonces, oye, estoy con mi familia. Y claro, mi reacción no era, ¿sabes qué? Dame un minutito, solo termino de comer. O ahora yo no tengo problema, me paro, no es problema. Pero en ese momento, la inmadurez, no. O sea, oye, no me molestes, estoy comiendo. No fui gentil, porque era aún un niño que lamentablemente, como tú comentas, de la noche a la mañana pasar a ser la persona más popular del país, duro, difícil, complicado. Y por eso el primer regalo que le di a Daniel Pintado cuando ganó, dije, quiero sentarme contigo 2 horas. Y le digo regalo porque dije, te voy a contar todos mis errores, porque hay gente muy sabia que aprende de errores ajenos y hay gente inteligente que aprende de sus propios errores, pero quiero contarte mis errores. Y eso fue una de las cosas que siempre trato de transmitir a los chicos. Oye, Danos tres de los errores más clave que le hayas dicho a Daniel Pintado. no conformar, no haber, en mi caso, no haber conformado un equipo multidisciplinario fuera de competición, es decir, un representante, un manager, ahora hablas de community manager, etcétera, etcétera. No lo tenía. El segundo era, que aún tengo ese problema que te acabo de mencionar, a todo le decía así, a todo. Ahora ya intento decir, déjame ver, ya quizás no alcance, ya intento hacer eso. Y la tercera es, oye, disfruta ese momento del triunfo que también le puedes decir como la cena. Pero una vez que se termina la cena, una vez que se termina el tiempo del triunfo, ponte otra vez el overol y otra vez agachar cabeza bajo la lluvia a trabajar. Entonces, esas son cosas que le comenté a él. Decía, oye, Tú hiciste eso porque volviste a ganar otra medalla, después con el tiempo, pero te costó. me costó. Me costó. Yo no tuve la oportunidad, ni la suerte, ni la fortuna que alguien antes de mí me haya dicho, oye, yo sé cómo se gana una medalla olímpica y yo sé exactamente lo que te va a pasar. Mío fue a prueba y error, como dicen en el error popular, a hacha y machete. Y en ese hacha y machete a veces rompes cosas y a veces las cosas no van bien. Yo he sentido, y creo que muchas personas piensan, ahorita todo es como que súper inmediato, ¿no te acuerdas? Antes una canción podía durar años, décadas, sonando siempre. Y ahora está pasando eso también, yo siento, con los deportistas. Por ejemplo, justo hablando de Daniel, ya no es lo mismo cuando ganó Jefferson Pérez su medalla a cuando gana Daniel y Daisy, ¿no? Daisy y otros deportistas que han ganado. Es como que pasa, es un rato, es una semana la noticia y se acabó. Tuyo fue algo que ha trascendido mucho tiempo porque fuiste el primero, ¿no? ¿Y cómo le ves eso? O sea, como que la gente ya está acostumbrada a pedir que esas siempre van a ganar. A ver, hay una frase, la costumbre es un mal hábito de las personas. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Generar hábitos es bueno, la costumbre a veces nos puede afectar. Y yo creo que hoy en día existen los chicos a través de redes sociales que comunican mucho mejor, que comunican mucho más. Yo tuve la suerte y el privilegio que en una época que no existían redes sociales, se interconectó televisión, radio, prensa, ciudadanía, autoridades, buses, taxistas, gente en las calles, todo. Un, hablando en términos de producto y marca, un producto que hasta el día viernes 26 de julio, 7 de la mañana, conocían 100 personas. Y a partir de las 9 de la mañana conocía todo el país. Se llama Marcha. ¿Qué es eso? Ah, es la marcha atlética, es un deporte olímpico que tenemos una medalla olímpica. Entonces, en tema de posicionamiento de producto y marca, ¿cómo lograste en 120 minutos hacer que ese producto se conozca? Hoy, a pesar del poderoso mensaje de redes sociales, en 2 horas aún es un poco difícil posicionar eso en 14 millones de personas en ese momento. Entonces, yo creo que conforme a la frase que me encanta, conforme te dan la enfermedad, te da la medicina. Entonces, en ese momento era otro entorno y quizás la gente no me recibió en sus mentes y en sus pensamientos, sino en su corazón. Y quizás por eso aún yo siento tanto cariño y tanto afecto y gratitud a toda la ciudadanía. ¿Por qué la marcha, Jeff? ¿Por qué no te Es dio esa una historia un disciplina? poco más larga, ¿no? La marcha decidí porque
Pero no fue que dijiste, ay, qué bonito que se ve esa caminadita. No, más bien yo era muy buen corredor, muy buen ¿Por qué no corredor. te fuiste por el, no sé, No, no, yo maratonista? era corredor y era muy bueno, fui campeón nacional. Pero imagínate un chico de 14 años más, 13 años, que voy donde un entrenador le digo, ¿y qué es eso? Me dice, es la marcha. Yo, ah. ¿Y qué hacen? Explícame. Le dice, verás, para el desplazamiento de la marcha tú tienes que hacer biomecánica. Y para que exista un movimiento biomecánico tienes que generar un análisis de desplazamiento de la velocidad de la masa. Y para eso tienes que considerar la acción y reacción de tu cuerpo, conocido como palancas en los brazos, las piernas. Y para un niño de 13 años, yo me quedé emocionado. Puro física. Yo me quedé emocionadísimo, además me encantaban los números. Yo, pero yo acá solo corro, ¿no? Yo cuando voy a correr, corro y ya se acabó. Y el de acá me hablaba de biomecánica, desplazamiento, de física, de materia. Me emocioné, me emocioné. Y ese fue el gancho. Ay, me capturaron, ven a hacer marcha. Yo pensaba que lo tuyo era más como los negocios, ¿no? Ir en un océano azul y no un océano rojo. Quiero decirte que hay muchos más deportistas en otras disciplinas y la marcha era capaz de algo más nicho y donde tenías incluso más posibilidades. Pensé que era por ahí la historia. No lo analizamos. Era un niño de 13 años que no analizaba esas cosas. Más bien, a mí me enamoró. Y es lo que me pasa ahora. O sea, ahora cualquier cosa que yo hago, si bien es cierto, hoy en día tienes herramientas técnicas que haces una disminución del riesgo, haces un análisis del mercado, proyectas, investigas. Y sin embargo, sin embargo, a pesar de todas esas herramientas de hoy en día, yo aún las cosas primero tienen que enamorarme. Porque cuando esté cansado, agotado y ya no pueda más, si yo no estoy enamorado de esa actividad, voy a encontrar las excusas suficientes como para parar. Jefferson, tú eres humilde, Soy sencillo. sencillo, pero piensas que en algún momento perdiste la sencillez, En algún momento perdí la humildad. la humildad. Ok. Sí, sí, sí. Y por eso les digo, son los errores que uno comete. La vanidad está todo el día, todo el tiempo, así como encima tuyo. Y es como cuando va a llover. Pero si internamente tú eres fuerte, tienes un equilibrio de vitaminas, no importa que llueva. De hecho, hay niños que están jugando y no se enferman, y otros que sí se enferman. Mayores, adultos, que cogen la lluvia y se enferman, ya que es lo mismo. La vanidad es como la lluvia, todo el tiempo está ahí, 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 ahí. Pero hay ocasiones que te puedes enfermar. Pero hay otras ocasiones de que eres muy fuerte internamente y la lluvia no te va a enfermar y la vanidad no te va a enfermar. ¿Qué haces actualmente, Jeff? O sea, quisiera preguntarte, no sé, bueno, algunas cosas te sé, ¿no? El tema de la federación, no sé, ¿eres coaching? ¿Tienes entrenamientos? ¿Das conferencias? Cuéntanos un poquito de lo que haces ahora. Bueno, nosotros somos una empresa de eventos deportivos que ya tenemos 22 años, 22 años. Se llama JP Sport Marketing. Organizamos eventos deportivos masivos principalmente en todo el país y damos capacitaciones a empresas. Esto de las capacitaciones, tenemos como cerca de unos más o menos 12 o 13 años dando capacitaciones. Hemos dado tanto nacional como internacional. Hablamos de manejo de crisis, motivación, transformación al logro, conformación o team building, conformación de equipos. Pues, eso lo hemos estado trabajando y también hago algunas otras cositas ahí, el tema de construcciones y cosas así. No sé, ¿das coaching a deportistas? Sí, de hecho me invitaron al equipo olímpico que fue a París y justamente tuvimos 11 sesiones entre individuales y grupales. Y para mí tener la suerte y la fortuna maravillosa, imagínate, de primero haber ganado la primera medalla olímpica para Ecuador y después ser parte del equipo dirigencial con los mejores resultados en la historia de participación de Juegos Olímpicos, 5 medallas Tú olímpicas. estabas tras de eso también. Que entonces Qué es lindo. como que generosa la vida, pero claro, ahí entendí que es hermoso ganar una medalla olímpica, pero es mucho más maravilloso cuando ves que alguien más lo logra. Ahí entendí eso. ¿Qué aprendiste de tu mami? Tu Oh, lección más espectacular, importante. indomable, un espíritu indomable, este ser que se transformó en fiera, pero esa fiera que era para los agentes externos, ¿no? Para los agentes internos era esa dulce miel que les protegía a sus hijos. Claro, pero cuando tenía que transformarse para los agentes externos, ella era una feroz.
y hoy cuando le veo siempre le agradezco, doy gracias a la vida por haber tenido la suerte y la fortuna que la historia detrás de esa mujer coincide con la de mi madre. Porque es probable que mi madre hubiera sido X persona, pero conocer la historia de María Lucrecia Quesada Novillo, o sea, esa historia de esa persona, separarle por un segundo el tema de mi madre, esa historia de esa mujer, imagínate, no vidente, viuda, 5 hijos, porque no podía ver, solo llegó hasta tercer año de escuela. Comerciante informal que ustedes ven así en las callecitas, informal y no vidente, verás. Y pasan 20 años y sus hijos terminan la universidad y uno de ellos se convierte en la primera medalla olímpica del Ecuador. O sea, Claro, la historia se cuenta solita de ella. entonces, Claro. exacto. Ella no tiene condecoraciones del gobierno, ni del Estado, ni primeras planas, pero gracias a esa semilla gigantesca de mucho esfuerzo es que logramos obtener medallas olímpicas. ¿Qué te dejó tu papi? Oh, la disciplina, él era muy fuerte disciplinariamente. Yo recuerdo que tenía como 4 años, aún no sabía leer y escribir, pero yo ya me sabía el himno nacional del Ecuador, me sabía saludo a la bandera y saludo a los oficiales, porque él me preparaba para ser militar. Entonces, Por eso salió la marcha, entonces. ya, subliminalmente quedó ahí. Jeff, ya estamos culminando, solo tengo 2 preguntitas más. ¿Qué es para ti el éxito? Yo creo que es el tener la paz de haber desarrollado tu talento al más alto nivel y poder devolverlo a la ciudadanía, devolverlo a la sociedad. Tu talento no puedes trabajarlo solo, no es posible. Y así como recibes ayuda, apoyo, me dirás, a mí nadie me ayudó. El profesor que estuvo en la escuela tratando de explicarte ayudó. Tus padres que estuvieron con paciencia tratando de entenderte tus problemas ayudaron. Tus amigos que te invitaban a jugar fútbol te ayudaron a recrear. Mucha gente ayuda, a pesar que no nos demos cuenta. Pero hay otro momento que necesitamos cambiarnos los roles y necesitamos ayudar. Y eso se llama devolución de los factores sociales. Si tuvieras que escribir el libro de tu vida, donde engloba toda tu vida, ¿cuál sería el título de la portada? Es una buena pregunta. No me he puesto a analizar, no me he puesto a pensar aquello, pero seguramente sería raíces. Los frutos se cosechan siempre y cuando exista una buena raíz fuerte, alimentada. Caso contrario, los frutos no son tan buenos. Jeff, quedo eternamente agradecido contigo. Créeme que sigue siendo la inspiración. Espero que tengas todos los éxitos que te vengan y que la vida te siga devolviendo todo lo que sigues haciendo por el país. Te agradezco mucho y a ustedes chicos que llegaron hasta este minuto final, agradecerles y gracias a personas como Jeb hemos creado este proyecto que es el podcast. Suscríbanse, que estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores. Así que muchas gracias. Gracias, Jeb.